Vicente, acabas de mencionar de Alito. Alito es un litempo sin máscara. Alito es un litempo descubierto. Alito es un agente de los Estados Unidos. Alito, al igual que los grupos políticos como los de Abelardo de la Espriella, como Javier Milei, como Daniel Noboa, como Bolsonaro, como Narrias Furi, eh, como Kast, el presidente actual de Chile, son lo mismo, son agentes extranjeros que están dispuestos a regalar sus países como Javier Milei. Por eso esta estructura política en latinoamericana vinculada a la internacional, reaccionaria, anglosionista, tecnofascista, colonial, donde hay priistas y panistas que forman parte de ello, Lili Telles, que pues deja mucho que desear como legisladora, como senadora, está ahí, y otros más personajes que están poniendo que quieren poner a nuestro país de rodillas ante Estados Unidos, como lo hizo Bolsonaro con el golpe de Estado, como construyen todos estos personajes la guerra híbrida contra el gobierno, porque yo he estado frentito, bueno, lo he tenido frente a frente, cuando él desde la tribuna de la Cámara de Diputados empezó a lanzar el discurso más absurdo de narcopartido, refiriéndose al partido Morena. Y no significa, Vicente, que no haya personas vinculadas al crimen organizado en Morena, como en el resto de los partidos. De hecho, acabamos de ver en el caso de Veracruz la ejecución de una periodista donde el primer imputado es el presidente municipal de un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano. Cuando yo he expresado aquí, Vicente, tu espacio durante la campaña del año pasado, que MC estaría vinculado con el crimen organizado en algunos municipios y esto nos lo viene a demostrar. El presidente municipal estaría siendo imputado y estaría siendo procesado, ha transitado ya el desafuero político a través del Congreso del Estado de Veracruz para ser investigado por la presunta detención ilegal, esto que es una desaparición forzada sobre la periodista en el sur de Veracruz y después su ejecución y la tortura que vivió y las características del nivel de ejecución que son brutales y es Movimiento Ciudadano en Veracruz, Vicente, que es, si mal no recuerdo, la segunda fuerza política en Veracruz. Entonces, Alito no nos va a venir a engañar de los vínculos de los Salinas de Gortari, de su partido con el crimen organizado, Vicente. Hechos históricos, de los vínculos del PRI con la desaparición en la Guerra Sucia, con Aguas Blancas y Acteal durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No nos va a venir a cambiar la lógica de lo que significó el pacto contra México, que fueron 17 formas legislativas que tuvieron como características terribles la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, la entrega de los recursos nacionales a extranjeros, Ya, modificaciones constitucionales, Vicente. ya que estás mencionando lo de los 43, ¿cómo ves el arresto de Ángel Aguirre? ¿Cómo ves este muy cercano grito de la oposición de que se trata de otro preso político? Sería el colmo, ¿no? Que ya que calificaron de preso político a Russo Apple, ahora también digan que Ángel Aguirre es preso político, pero lo han sugerido como Joaquín López Dóriga. Qué casualidad que después de tanto tiempo, ¿no? Pero, ¿qué piensas de esto, querido Daniel? Mira, quienes están defendiendo al exgobernador de Guerrero en este momento, que además él tuvo un interinato cuando se dieron aquellos atroces acontecimientos que yo acabo de narrar en los gobiernos priistas, porque Ángel Aguirre priista y después disque perredista,
¿sí? A finales de los 90 él fue gobernador interino y ahora vuelve a ser gobernador interino. Este es un viejo lobo de mar, Vicente. Ángel Aguirre, Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Yo le quito la N, Vicente, porque fue una figura pública y estamos hablando de un hecho histórico. No estoy hablando solamente de su detención, sino estoy hablando específicamente de los gobiernos del PRI para que le refresquemos la cabeza, la memoria a Lito Moreno. Ya es momento de darle un zape con su propia mano en su propio rostro a este agente de la CIA, Alejandro Moreno, exgobernador también de Campeche, de que Ángel Aguirre es un tipo sumamente mañoso, con todas las mañas del sistema político histórico que gobernó, y todavía hay estados del país que van a llegar casi a los 100 años de gobiernos priistas, Vicente. Es parte también de lo que significó la guerra sucia, como sus efectos, siendo muy joven y protector del sistema político, y lo que sucedió fue algo brutal que lamento yo mucho, que hayamos perdido muchos años con la Fiscalía General de la República sin haber solicitado al juez correspondiente la orden de aprehensión sobre Ángel Aguirre, y que viene a demostrar las componendas y la estructura criminal protectora del narcotráfico en el estado de Guerrero. Y esto es muy particular, Vicente, porque los cargamentos que salieron de Guerrero, sí, estarían entonces siendo protegidos por toda la estructura política del PRI y los periodistas de su momento, quienes en Iguala, en donde sucedieron los hechos contra el camión del equipo Avispones, contra los normalistas, contra los ciudadanos, y también contra un miembro del ejército que estaba integrado dentro del grupo de normalistas y que servía como antena para las Fuerzas Armadas y específicamente el Estado, viene a demostrar que toda la estructura del narcotráfico estaba protegida por los priistas y por los perredistas municipales, porque nadie en ese momento podía dar órdenes de protección más que una fuerza superior en lo político o en lo criminal. Y aquí había dos fuerzas políticas muy importantes, las del crimen organizado, indefectiblemente, que pueden ser como parte de ejecución, intermedios, los municipios, y definitivamente el gobernador. Y esto viene a colación después de que ha sido detenida una magistrada, de que se argumentó ya, eso fue el año pasado, de que hubo reuniones precisas donde se determinó el desaparecer las evidencias de las cámaras, en donde serían secuestrados finalmente del camión hacia otro tipo de vehículos los estudiantes. Es hecho puntual de quienes en ese momento habrían realizado la operación criminal, y que además el hecho de desaparecer esto evidentemente refleja que el Estado mexicano, el Estado priista gobernado por Enrique Peña Nieto, escucha a Lito, tú acabas de salir de un huevito kinder, idiota. Fue el Estado gobernado por los priistas. Sal de tu pinche huevito kinder, Alito. Escucha bien. Ángel Aguirre, gobernador aliado de los priistas, ¿sí? El priismo involucrado con las fuerzas federales, el priismo involucrado con Secretaría de Gobernación, con Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República de Murillo Karam, decidida, impuesta. Tomás Herón de Lucio, operador y fabricante vinculado con el sionismo criminal de software Pegasus, protegido por Benjamín Netanyahu, y tú yendo a arrastrarte con Donald Trump, como muchos otros, saliste de un huevito kinder, güey. Eres un idiota. Te estoy diciendo muy claramente la participación del Estado en la protección de las rutas criminales, la desaparición de evidencias, la convalidación del gobierno de Enrique Peña Nieto y de todas sus estructuras, la fabricación de la verdad histórica,
Posteriormente, las investigaciones y la barrera al grupo interdisciplinario de expertos independientes, las barreras que también se le pusieron al equipo forense de Argentina, que vino a desmontar todo esto, y las evidencias de la fabricación en el tiradero de Cocula, en el estado de Guerrero, cuando se requerían más de 12,000 llantas para calcinar a estos cuerpos, más de 12,000, no una pinche foca, donde fueron a sacar los restos de normalistas, de algunos, y evidentemente el ejército, que también tiene implicaciones porque hay muchos detenidos. Estuve muy atento, Vicente, al debate que sostuviste aquí con Gutiérrez Priego, también pues con un extraordinario periodista que debatió históricamente la participación del ejército y del gobierno del Estado, del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Paco Cruz. Así, sí, el maestro Paco Cruz, que debatieron muy fuerte, Vicente. Había siempre la Secretaría de Gobernación tiene un delegado de gobernación que debe de transmitir de manera inmediata las informaciones a la Secretaría de Gobernación. En ese momento también la transmisión de la información de primera fuente que debió haber llegado al CISEN, al Centro de Investigaciones que tiene el ejército, perdón, que tiene el gobierno, tenía la Secretaría de Gobernación, el CISEN, todas estas informaciones, todas estas cadenas de mando, y lo que vino después, ya como parte de un ordenamiento político, fue la pérdida de evidencias, la pérdida de la cadena de custodia de evidencias, el borrado de pruebas. Y déjame decirte también, Vicente, la eliminación de sujetos, porque a las pocas semanas aparecieron 11 cuerpos decapitados en Guerrero que pudieron también estar involucrados en estos actos, y que fue también durante el gobierno de Ángel Aguirre, del funesto Ángel Aguirre. Así es que vete a llorar, ¿sí? Como agente extranjero de la internacional reaccionaria, anglosionista, tecnofascista, colonial, supeditada, donde tú eres uno de sus baluartes, que para México no le sirves. Ya lo dijo el maestro Daniel Marmolejo, que hoy llegó con la espada desenvainada. Si por cualquier cosa escuchan ruido de aviones, es que ya están practicando, me quiero imaginar, para el Air and Water Show aquí en Chicago, este show anual aéreo y acuático de Chicago que se da aquí pegadito al lago Michigan. Mi querido Daniel Marmolejo, sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Te pido que cerremos invitando a la audiencia precisamente a ver, a escuchar, a leer, a respaldar tus esfuerzos en tus trincheras, querido Daniel. Agradecer, Vicente, la valentía de censura para hablar de los casos más críticos que tiene nuestro país y el mundo. Son de los pocos espacios que, ante el avasallamiento que han tenido nuestros países, mantiene muy en alto la bandera de la libertad, no de los libertarios, porque los libertarios han secuestrado la palabra libertad y necesitamos volver a recuperar la palabra libertad y en su justa dimensión, y quitarle a estos impostores de la política, a estos profesionales de la ignominia, a estos sujetos que en su tránsito por el mundo están decididos a entregar a su país, quitarles la palabra libertad. 4 República, Vicente, tenemos un análisis tanto de Colombia como de el Perú, donde estamos en el ascenso de Keiko Fujimori. Evidentemente ha servido también para la recepción de la ex primera ministra del Perú, después del acoso a nuestra embajada y de tener la protección de Brasil, de la República hermana del Brasil, en la protección de nuestra bandera en el ámbito de lo ocurrido tras este asedio, la llegada de una primera ministra, que es un asunto importante, la gradualidad de la recuperación de relaciones internacionales con el Perú. Colombia está en un momento crítico en todo sentido, en el sentido humano, donde requiere más apoyo, y por eso invitamos a 4 República a que conozcan estos análisis con expertos, querido Vicente. Agradecerte a ti siempre, como ex novo en X. Aquí estamos combatiendo toda esta realidad que quiere secuestrarnos
y sobre la cual debemos imponernos de manera combativa. Muchas gracias, querido Vicente, y a la gran audiencia para que te apoye. Gracias, querido Daniel, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Recuerde, 4A República, Cuarta República en YouTube y Homo Ex Novo, @Homo Ex Novo, en lo que antes era Twitter y ahora es la X de Elon Musk. Gracias, Daniel. Un abrazote. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. El maestro